Hello guys and welcome to another English class. My name is Franco and today we are going to have a great class. We are going to talk about all past tenses. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de inglés. Aquí su profesor Franco. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre todos los tiempos del pasado. En la clase de ayer estuvimos viendo nosotros el pasado simple. ¿Cómo decimos pasado simple en inglés? Bueno, se dice past simple. Sí, en algunos libros seguramente lo vas a encontrar con el nombre de The Simple Past, pero ambos nombres son correctos. Uno puede decir The Past Simple o The Simple Past. Bien, entonces, vamos a quedarnos con la primera opción que es The Past Simple, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué cosa es el past simple? Bueno, el past simple no es nada más que un tiempo en el cual nosotros estamos hablando cosas o eventos que han sucedido en el pasado. Por ejemplo, si yo quiero decir, ayer bebí leche, I drank milk yesterday. Ayer bebí leche. La traducción literal sería, yo bebí leche ayer. I drank milk yesterday. Si yo quiero decir, yo comí pan esta mañana, I ate bread this morning. I ate bread this morning. Yo comí pan esta mañana. Como te has podido dar cuenta, aquí nosotros estamos utilizando el pasado de los verbos. El pasado puede ser un verbo que termine en ed, que se le conoce como regular verb, o también un irregular verb o verbo irregular, como el que tú puedes ver en pantalla, como drank, ate, read, y una lista larga de verbos que pronto lo estaremos viendo. Como lo expliqué ayer, recuerden que cuando nosotros vamos a crear una oración en inglés, siempre vamos a empezar con un sujeto. En la gran mayoría de los casos, las oraciones empiezan con sujetos, ¿sí? Subjects. Se le conoce en inglés con la palabra subject. Entonces, tenemos los sujetos. ¿Cuáles son esos sujetos? I, we, you, they, he, she, and it. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el sujeto I, que es el primero, I, que significa yo, I. Luego tenemos el sujeto we, que es nosotros, we. Luego tenemos you, que es tú o ustedes. En el caso de tú o ustedes, yo sé que muchos me han estado preguntando, profesor, ¿cómo yo puedo diferenciar que me estoy refiriendo a una persona y que me estoy refiriendo también a un grupo de personas? Si yo quiero decir ustedes son grandes personas, ¿cómo yo podría decir tú eres una gran persona? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Bueno, en realidad es muy sencillo poder diferenciar este sujeto you, porque todo depende del contexto y también del género y también de la cantidad de personas a quienes tú te estás refiriendo. Por ejemplo, digo, you are incredible. Aquí, por ejemplo, esto es un poco ambiguo porque yo puedo decir you are incredible, tú eres increíble, pero también puedo decir ustedes son increíbles. No hay una diferencia. Si yo estuviera diciendo you are an incredible person, significa eres una persona increíble. You are incredible people. Aquí ya me estoy refiriendo a varias personas. Claro que no siempre todos te van a decir you are incredible people. Es muy posible que te digan you are incredible simplemente y tendrías que aprender a diferenciar si se está refiriendo a un grupo de personas o si se está refiriendo a una sola persona, ¿no? En los segundos, en los casos número 2 y número 3, you are an incredible person significa eres una persona increíble, y acá you are incredible people, eres una son ustedes personas increíbles. En realidad es por el contexto como me están diciendo los alumnos aquí en la plataforma de TikTok. Muy bien, muchachos. Ahora, otra forma de diferenciar es utilizando la palabra guys, girls or boys. Por ejemplo, yo podría decir, you guys are incredible. You guys.
Ustedes, chicos, you guys are incredible. Sí, entonces aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es agregarle la palabra guys, que significa muchachos, chicos, en general personas, tanto hombre como mujer, es una palabra unisex. You guys are incredible. Ustedes, chicos, son increíbles. Si yo quiero decir ustedes, chicas, son increíbles, you girls are incredible. Ustedes, chicas, son increíbles. You girls are incredible. También podría decir you boys are incredible, refiriéndome a los varones, you boys are incredible. Sí, entonces como que de cierta manera aquí ya estoy diciendo que utilizo un plural como guys, boys or girls para que la persona sepa que me estoy refiriendo a un grupo de personas. Excelente, muchachos. Sí, estoy tratando de leer sus mensajes aquí en la plataforma de TikTok también para poder responder algunas de sus preguntas. No se preocupen porque al finalizar esta clase voy a responder algunas preguntas. Estoy grabando esta clase para luego subirlo en el Telegram, ya que muchos alumnos realmente quieren ver la diferencia entre todos estos tiempos, los cuales son muy difíciles de comprender en la mayoría de los casos. Bien, entonces ya que hemos visto esto, nosotros vamos a conocer cómo se construye una oración en pasado simple. Así que pon mucha atención. Recuerda también tener una hoja de papel o una agenda para tomar nota de todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Si estás viendo esta clase en diferido, no te olvides de comentar y pues decirme si te ha gustado la clase o no. Bien, pues entonces tenemos aquí los sujetos I, we, you, and they. Y luego tenemos he, she, and it. Eh, el pasado simple es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo, ya que no vamos a conjugar tanto los verbos. Si vamos a utilizar un regular verb, simplemente lo que vamos a hacer es agregarle ed o ed al final del verbo. Por ejemplo, a la palabra watch, que significa mirar, observar, le voy a agregar ed al final para convertirlo en pasado. Por ejemplo, I watched TV. A la palabra wash también le agrego un ed al final para convertirlo en pasado. I washed the dishes. A la palabra play también le puedo agregar un ed para convertirlo en pasado y yo podría decir I played with my friends. Y estos verbos se le conocen como regular verbs. Profesor, y entonces, ¿qué cosa es un regular verb? Bueno, un regular verb simplemente es un verbo que se le agrega el ed al final para poder convertirlo en pasado. Profesor, ¿todos los verbos van a terminar en ed al final para poder hablar del pasado? No, no todos. ¿Y cómo yo puedo saber la diferencia? ¿Cómo sé que un verbo es regular y otro verbo es irregular? Bueno, en realidad, para que tú sepas cuándo un verbo es regular e irregular, tendrías que aprenderlo sí o sí de memoria y utilizando el contexto, ya que cuando uno está aprendiendo el idioma, lo tiene que aprender con un contexto como el que te estoy dando ahora a través de oraciones. Y pues para que tú puedas memorizar todos los verbos irregulares, lo mismo. Ahora, al final de los libros de inglés, en la gran mayoría de los casos vas a encontrar una tabla, que son los regular y los irregular verbs. Por ejemplo, yo ahora lo que voy a hacer es mostrarte un chart, que es simplemente una tabla de regular and irregular verbs, que es este de aquí. No sé si lo puedes ver aquí en pantalla. Pero esta sería una tabla de los regular y irregular verbs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el verbo base o el base form del verbo que es be, por ejemplo, y su pasado es was or were. ¿Sí? Luego, otro ejemplo, el número 7, bleed. El pasado es bled. Luego tenemos el verbo bring en la forma base y en su pasado sería broad. Esto es lo que usualmente nosotros encontramos al final de un libro, ¿no? Al final de un libro o, por ejemplo, si es que buscas en internet lista completa de irregular verbs, es muy posible que te aparezca una opción como ellas. Ahora, yo he dejado en el grupo de Telegram hace ya algunos días, de esta semana, si no me equivoco, un link en donde tú vas a poder aprender los
todos los irregular verbs, inclusive con su pronunciación. Búscalo porque debe estar en la parte superior del grupo de Telegram. Y para que te unas a mi grupo de Telegram, pues lo único que tienes que hacer es dirigirte a mi perfil en TikTok y darle clic al link debajo de mi icono, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, en realidad tienen que ustedes aprenderlo con contexto, con ejercicios, con memorización. No hay otra forma de aprender los irregular verbs, ya que usualmente cuando yo lo enseño, siempre les digo a los alumnos, cuando ustedes aprendan los irregular verbs, lo tienen que hacer con contexto, con oraciones, como si estuvieran aprendiendo vocabulario, como un verbo, como si estuvieran diciendo I drink. En el pasado, I drank tea. Por ejemplo, drink en el presente, I drink coffee every morning. I drank coffee a minute ago. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre es bueno aprenderlo con un contexto y tratar de crear cuantas oraciones puedan. En YouTube también ustedes pueden ingresar y colocan ahí irregular verbs con pronunciación y les va a salir varios videos de otros profesores que también suelen realizar el mismo trabajo. Bien, entonces, los regular verbs son solamente aquellos verbos que tienen el ed al final. Ahora, yo he creado un video genial para que tú puedas aprender los regular verbs, ¿sí? Voy a colocarle la S aquí, regular verbs. Eh, este es un video que yo le he creado especialmente para que tú puedas aprender la pronunciación correcta. Y lo voy a dejar una vez que suba este video al Telegram, dejaré el link para que lo puedas ver más adelante, ¿sí? Ahí está la gran mayoría de los verbos en donde tú vas a poder estudiar y vas a poder ver también cuál sería la forma correcta de pronunciación de cada uno de ellos y asimismo también hay oraciones las cuales te van a ayudar a ti a poder memorizarlos de una manera un poco más interactiva y fácil, ¿sí? Aquí en pantalla te voy a mostrar la lista completa de los regular verbs. Bueno, no es una lista tan completa, ya que como te había comentado, hay más verbos regulares, pero he tratado yo de mostrarte los verbos más comunes utilizados en el inglés, que son los que tú puedes ver aquí en pantalla, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquellos verbos que terminan con un sonido T, como es el caso de la palabra washed. Luego, cooked, stopped, helped. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé que estos verbos terminan con un sonido T, con un sonido D y con un sonido ED? Bueno, déjame explicarte la regla base para que tú sepas cuándo un verbo debe de tener un sonido en su forma pasada al final. Nosotros tenemos el verbo base, que es wash, ¿ok? Este es el verbo base. Entonces, cuando tenemos el verbo base, que es wash, tenemos que saber que el último sonido no produce una vibración. Vamos a pronunciar la forma base de este verbo, no el pasado, sino la forma base, que sería en este caso wash, ¿ok? Repite conmigo y vamos a tocarnos las cuerdas vocales, ¿ok? Wash, wash. Ahora vamos a hacer un énfasis en el último sonido. Shh, shh, shh. ¿Produce alguna vibración? No, no produce una vibración. Como el último sonido de la palabra no produce una vibración, entonces su pasado va a tener un sonido T y eso se pronunciaría así. Washed, washed. I washed the clothes yesterday. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo. Vamos con la palabra cook. ¿Sí? Tenemos aquí entonces el verbo cocinar, que es cook. Vamos a pronunciar solamente la base forma del verbo. Es muy gracioso este ejercicio. Once again, I want you to touch your vocal cords. Tócate las cuerdas vocales, así que vamos para allá. Cook. No es U, no es un sonido cook, sino es un sonido, mira, mira mis labios. Cook. 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 Como te has dado cuenta, el último sonido es una letra K para los latinos hispanohablantes. K.
Entonces, ¿produce alguna vibración? No, no produce ninguna vibración. Entonces, lo mismo. Al no producir una vibración, obviamente esto suena como cooked, cooked al final. ¿Sí? Bueno, este de acá tiene un sonido distinto, así que voy a tratar de dibujar el símbolo fonético, ya que es diferente. ¿Sí? Esto sería algo así, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el sonido k y la palabrita tiene un sonido como una U, así, ese es su símbolo fonético, y esto suena cooked, cooked, cooked. Muy bien, muchachos. Y ahí lo tienen. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Todo bien? Estoy tratando de leer sus mensajes que me están llegando. Sí, recuerda que cuando nosotros vamos a construir una oración en pasado, no hay que mezclar. Estoy viendo que la mayoría de ustedes está mezclando. Por ejemplo, algunos están diciendo, I was cooked a cupcake. No, esto no sería correcto. ¿Saben por qué? Porque aquí nosotros estamos mezclando dos verbos en pasado. Esto, si lo traduzco, sería yo cociné un cupcake. Y esto no suena correcto. En este caso, yo tendría que utilizar solamente un verbo. Recuerda que este es un verbo. Was es un verbo. Es el pasado del verbo ser o estar. Entonces sería I cooked a cupcake, que significa yo cociné o hice un cupcake. Ahora, usualmente no utilizamos cooked cuando vamos a utilizar la palabra cupcake. Es más común decir I made a cupcake o también puedes decir I baked a cupcake. ¿Sí? Usualmente cook lo utilizamos con comidas. Bien. Pero ahora que te acabo de explicar la diferencia, ya sabes cómo utilizar el pasado simple. Ujú. ¿Cuál sería la pronunciación? Bien, muy sencillo. Vamos a utilizar estos verbos. Estoy tratando de leer sus mensajes también. Entonces, esto se pronuncia como el presente es bake y el pasado bake no tiene vibración, entonces con un sonido T. I baked, I baked, I baked a cupcake. I baked a cupcake. Y el siguiente es I made a cupcake. I made a cupcake. Bien, exactamente, es el pasado simple, estimada Marilyn. Bien, yo sé muchachos que muchas veces para los hispanohablantes es muy difícil replicar el sonido porque ese sonido no existe para nosotros. Y es por eso que usualmente la gran mayoría de ustedes siempre dicen bake it, porque los hispanohablantes suelen pronunciar cada sílaba, pero esto va a traer problemas más adelante cuando tú trates de comunicarte. Siempre es importante, muchachos, aprender la pronunciación correcta. Es muy importante ello. Si tú estás comunicando una idea a un nativo hablante del idioma inglés y si tú le dices I baked a cupcake, él va a entender que te estás refiriendo a este dulce, pero no va a entender si estás hablando de cocinar o hornear o comer, porque él necesita escuchar baked. Es muy posible que sí pueda entender que te estás refiriendo a que hiciste un cupcake, pero muchas veces ellos no van a poder comprender la idea general y es muy bueno aprender la pronunciación real, ¿sí? Entonces, acá tenemos otros verbos como washed, cooked, stopped, helped y una lista larga de verbos. Yo lo que voy a hacer es, al finalizar esta clase, voy a dejar el video en YouTube para que tú puedas escuchar a los nativos pronunciando cada uno de estos verbos y aparte vas a tener el verbo en base forme, en contexto, con oración y el verbo en pasado también para que lo puedas estudiar, ¿sí? Ahora, ¿en qué momentos utilizo el sonido de profesor? Ya sé que utilizo el sonido T cuando el sonido al final de la palabra no produce una vibración. Pero ¿en qué momentos utilizo el sonido de? Bueno, esto sería el opuesto. Cuando un verbo tiene una vibración al final, entonces utilizo el sonido de. Por ejemplo, tenemos el caso del verbo clean. Clean. Ok. Vamos nuevamente a hacer el mismo ejercicio. Deseo que te toques tus cuerdas vocales. Ok.
Clean, clean, clean. What is the last sound? Clean. El último sonido es una N. Ahora, nuevamente vamos a producir ese sonido. Clean, clean. Mm, mm. ¿Produce alguna vibración? Sí. Al producir una vibración, entonces, la pronunciación de su pasado sería cleaned, cleaned. Hay una D al final. Y lo mismo sucede con los verbos. Offer, offered. Escuchamos nuevamente. Yo digo offer, ¿sí? Offer, offer, esa inglesa. Offer, er. Ajá. That sound buzzes my vocal cords. Offered. El pasado sería offered. Ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, muchachos? Yo sé que es un ejercicio gracioso, pero ya saben que cuando el último sonido vibra, entonces voy a colocarle esa D al final o ese sonido D al final en su pasado. ¿Sí? Lo mismo aquí, claim, claimed, claimed. ¿Sí? Y finalmente, ¿en qué momentos, profesor, tengo que pronunciar ahora sí el ed? Como en el caso de la palabra visited, or wanted, or toasted. Uno es muy sencillo, creo que este es el más sencillo de todos, ya que yo tengo, por ejemplo, el verbo report. ¿Sí? Tenemos el verbo report. Ahora, la pregunta es, profe, este verbo en su base forme ya tiene un sonido T, porque esto es report. Report. Pero si yo quiero agregarle un ed al final, ¿cómo lo pronuncio? Report, report de. No, aquí sería imposible colocarle otro sonido T u otro sonido D. En este caso, voy a tener que pronunciar el sonido ed como reported, reported, ¿sí? Y lo mismo sucede con visited, ajá, visited. Decided. Decided. Sí, acá sí voy a tener que pronunciar el ed, que es más sencillo para ustedes, ya que pueden pronunciarlo de manera natural. Reported, visited y luego decided. Bien. Bien gracioso, los alumnos me dicen, teacher, may I go to the bathroom, please? You can go to the bathroom. Muy bien, muchachos. Entonces, ustedes saben que yo me divierto mucho dictando estas clases de inglés, pero ya ustedes aquí tienen la diferencia en los sonidos. ¿Alguna pregunta? Ajá. Por ejemplo, otro de los errores que estoy viendo es que, por ejemplo, mi alumna Yuka, hola Yuka, are you a man or a girl? Bien, ella dice, I am visited my granny, ¿ok? Por ejemplo, muchachos, nuevamente, como les estaba explicando, cuando nosotros vamos a crear una oración en pasado simple, recuerden que no vamos a utilizar el verbo to be, porque ese es otro verbo. Por eso se le llama verbo ser o el verbo estar, the verb to be. Eso es otro verbo también. Entonces, aquí sería una, digamos, una construcción extraña, ya que aquí yo estaría diciendo, I am visiting my granny, like, are you doing it right now or in the past? ¿No? Entonces, yo visité mi abuela o mi abuelita. No, yo simplemente visité mi abuelita. Lo mismo acá. No cometan el error de mezclar was con un otro verbo en pasado, ya que eso es un verbo aparte. Entonces sería simplemente I visited my granny. Yo visité a mi abuela o abuelita. I visited my granny. ¿Sí? Exactamente, Mario Cure solamente se pronuncia ed cuando termina en un T o un D, como visited o reported o expected o painted, etc. Muy bien, muchachos. Ahora, entonces, esos serían los regular verbs. Como te comenté, luego dejaré el video en YouTube para que tú lo veas. Y aquí tenemos los otros sonidos.
Por ejemplo, tenemos el sonido came, el sonido felt. Esos son sonidos diferentes porque son irregular verbs, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un regular y un irregular verb? Muy sencillo. La única diferencia es que los regular verbs van a terminar en ed o ed al final, pero los irregular son aquellos que cambian totalmente su forma. Ejemplo. Vamos ahora con los irregular verbs. ¿Sí? A ver. I'm just gonna change the color. Green. Bien, entonces, para trabajar con los irregular verbs, yo podría utilizar verbos como el pasado de hacer, did. Por ejemplo, yo hice mi tarea, I did my homework. Yo cociné. Bueno, aquí utilizaríamos un regular verb como cooked. Vamos a utilizar otro verbo. Yo hice la cena, I made dinner. Yo tuve una conversación por teléfono. I talked on the phone. Bueno, en este es un regular, sí. Vamos a utilizar otro irregular. Podría ser... me olvidé mis llaves. I forgot my keys. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, tenemos los verbos do, make y luego forget. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, profesor, pero usted ya me enseñó que para poder, digamos, utilizar el pasado, tendría que agregarle un id y aquí otro de y acá otro así para poder crear el pasado. Bueno, eso sería incorrecto ya que no todos los verbos van a ser regulares. Hay una gran lista de verbos que son irregulares. Esto no sería esto, sino sería did. Esto sería made y esto sería forgot. Este sería el correcto uso del pasado de los verbos irregulares. ¿Sí? Ahora, te voy a mostrar una lista de verbos irregulares que ustedes deberían de conocer. Por ejemplo, tenemos aquí estos verbos irregulares. ¿Sí? Tenemos los verbos did, had, came, wrote, ate, went, got, made, set, took. ¿Se dan cuenta? Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, estos verbos son totalmente irregulares porque cambia completamente su forma o cambian algunas sílabas. Ya no le estoy agregando los id al final, sino que cambia completamente todo. Como en el caso de watch, aquí por ejemplo tenemos los regular verbs que es watch, watched, play, played, clean, cleaned, listen, listened. ¿Sí? Esos son regular verbs y ellos de aquí son los irregular verbs. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Fácil. Puedes encontrarme en YouTube como Franco the Tutor, ¿sí? Ah, así me encuentras en YouTube, Franco the Tutor. Pero es mejor que te unas a mi canal en Telegram, ya que ahí siempre voy a dejar los links de todo. Telegram usualmente lo utilizo para dejar todos los links de todos los videos que voy a subir, como ese acá que ya lo estoy grabando. Bien, entonces muchachos, ahora la pregunta es, profesor, quiero saber cómo construyo una oración en pasado simple. Como te acabo de mostrar, utilizamos los sujetos, I, we, you, they, he, she, it. Y luego simplemente le agregamos un verbo en pasado. Puede ser regular o puede ser irregular. No hay una conjugación especial. Si yo quiero decir, yo miré televisión ayer, le tengo que agregar un tiempo. Por ejemplo, un past time expression como yesterday, last night, last weekend. 2 hours ago. ¿Sí? Acá tenemos nosotros expresiones de tiempos en el pasado, como ustedes pueden verlo. ¿Sí? Yesterday, last night, last weekend, 2 hours ago. Esas expresiones de tiempo las vamos a utilizar en oraciones que han sucedido en el pasado. Claro está. Y podemos jugar con ellas.
Yo miré la televisión ayer. I watched TV yesterday. Nosotros miramos la televisión ayer. We watched TV yesterday. Él miró la televisión ayer. He watched TV yesterday. Yo hice la cena. I made dinner. Ella hizo la cena. She made dinner. Tú hiciste la cena. You made dinner. No hay una conjugación especial. Todos los sujetos van a utilizar un verbo regular o irregular, ¿sí? Cuando vamos a crear oraciones en pasado y le puedes agregar también un past time expression. Y ya está. ¿Cómo vamos hasta el momento, muchachos? ¿Bien? Y eso sería el pasado simple. ¿Sí? Eso sería el pasado simple. Ahora, ¿cómo yo puedo negarlo? Si yo quiero utilizar, mejor dicho, si yo quiero realizar una oración negativa, no positiva. Bueno, aquí sí tendríamos que cambiar un poco la estructura, ya que para crear una oración negativa, vuelvo a utilizar los sujetos. Sin embargo, ¿cuál sería aquí el auxiliar en negativo, muchachos? Ujú. Bueno, en este caso tendríamos que utilizar el negativo did not, ¿sí? Did not. Por ejemplo, yo no hice la cena. I did not. Y el siguiente verbo que ustedes van a utilizar ya no iría en su forma pasada, sino iría en su forma base. Por ejemplo, vamos a borrar esto de aquí y esto también de aquí. Entonces, profesor, pero usted me explicó que cuando estoy utilizando el pasado, yo tendría que utilizar el verbo en pasado. Claro está, perfecto. Sin embargo, cuando uno está creando una oración en negativo, vamos a utilizar este auxiliar que es did not y el verbo que va después va en su forma base. Por ejemplo, I did not make dinner. Yo no hice la cena. Vamos a utilizar aquí, como ustedes pueden ver, the base form. Esa sería la forma base del verbo. Y lo mismo sucede con todos los verbos. Por ejemplo, él no hizo su tarea. He did not do his homework. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero decir, ella no cocinó. She did not cook. ¿Se dan cuenta? Estoy utilizando la base forma del verbo. Ahora, profesor, yo sé que en inglés ustedes tienden a contraer o reducir muchas veces. Acá podemos utilizar una reducción o conocido en el inglés un contraction. ¿Cuál sería el contraction aquí? Sería didn't. Ajá, muy bien. Didn't. Ajá. Es más común en el inglés hablado utilizar didn't. Ajá. Es mucho más común utilizar didn't que did not. ¿En qué momentos, profesor, debo de utilizar did not y en qué momentos debo de utilizar la reducción o contraction didn't? Bueno, en realidad cuando uno está hablando, cuando yo estoy conversando con mis amigos, yo utilizo muchas contracciones. Y ahí está la respuesta. Cuando uno tiene una conversación casual, utilizamos miles de contracciones o reducciones. Sin embargo, cuando uno se encuentra escribiendo una carta formal, tenemos que utilizar la forma completa, did not, en vez de didn't, ¿ok? Did not. Esa sería la única respuesta. Muy bien. Por ejemplo, Gabriel me dice, she did not prepare breakfast. Muy bien. Muy bien, muchachos. Excelente. Creo que están entendiendo muy bien. Mario me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre do y make? Voy a hacer una clase especial, pero para explicarte, estimado Mario, do se utiliza para acciones. Acciones que requieren, por ejemplo, un esfuerzo físico, como do aerobics, hacer aeróbicos, o do your homework, hacer tu tarea. En el caso de make, en el caso de este verbo, esto involucra, digamos, imaginación, creatividad. Por ejemplo, hacer una torta, make a cake.
Hacer la cama, make the bed. Hacer, digamos, tomar una decisión, make a decision. Hacer una elección, make a choice. Cuando uno va a fabricar algo, va a crear algo, utilizamos make. Y cuando uno va a hacer una acción que envuelve, digamos, una actividad física, en la gran mayoría de los casos utilizamos do. Yo sé que esto puede ser un poquito confuso, pero Mario, te recomiendo ir a mi TikTok y ahí verás una clase completa de 3 minutos en donde te explico do and make, ¿sí? Pero pronto haré una clase especialmente para ustedes. Muy bien, muchachos. Entonces, make music. En vez de decir do music, utilizamos make music. I make hot dogs. Está perfecto. Bien, listo. Entonces, eso sería todo sobre el pasado simple. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el pasado eh, perfecto, el past perfect, ¿sí? Que es lo que le quería también enseñar a ustedes. Bien, ¿cuándo utilizamos el past perfect? A ver. Muchas gracias, Mario, por enviarme los nachos. No decimos I do dinner, sino I make dinner, ¿ok? I make dinner. Y made sería el pasado de make, ¿sí? Igual esa clase la estoy grabando y si quieres verla después, tienes que unirte a mi canal en Telegram. Muy bien, muchachos. Entonces, el pasado perfecto o el past perfect no es nada más que el pasado remoto o el pasado del pasado. Así se le conoce. Por ejemplo, I had done my homework before you came. ¿Eso qué significa? Aquí yo tengo cuántas acciones en pasado. Quiero que tú analices esta oración. La oración es I had done my homework before you came. Aquí tenemos dos acciones en pasado. La primera acción es I had done my homework. Y la segunda acción es you came. Una sucedió antes que la otra. ¿Cuál sucedió primero? ¿Y cuál sucedió después? Ajá. En este caso tenemos I had done my homework. Esta es la primera acción. Esto sucedió primero. Before you came. Esto sucedió después. That is the second action. Profesor, ¿y esto qué significa en español? Bueno, en español eso significa lo siguiente. Yo había hecho mi tarea antes que tú llegues. I had done my homework before you came. You see? Y ahí está. Es el pasado del pasado. I had done something before you did another thing. Ajá. Entonces yo había hecho algo. Y el había es el verbo haber y en inglés se le conoce como had, ¿sí? Vamos a ver entonces la estructura. Bueno, pero si ya has entendido esto, entonces va a ser más sencillo para ti entender la estructura. Nuevamente, los subjects, no, I, he, she, it, we, you, and they. Ok. Ahora, tenemos entonces aquí los sujetos. Ya te expliqué que nosotros necesitamos siempre de un verbo para crear una oración. El verbo en este caso que vamos a utilizar sería el verbo que va en la tercera columna. En la gran mayoría de los libros, muchachos, como les acababa de mostrar, tenemos esto, ¿no? Ustedes seguramente en sus libros de inglés van a tener esto, ¿sí? Es la forma base, la forma pasada y luego tenemos una tercera columna que es la forma participia. Ahora, yo te voy a explicar qué significa esta forma participia del verbo, porque muchas veces dirán, ¿y esto qué es? ¿Otro verbo? En realidad es una conjugación del verbo. En español yo digo, yo he comido, yo he estudiado, yo he hecho algo. Ese comido, estudiado, hecho, andado. Ese es el participio. Tenemos entonces, por ejemplo, el caso del verbo, a ver, voy a elegir uno, break, ¿no? Tenemos el verbo break, que es romper. Esto es su forma base, break.
El pasado sería broke y el participio sería broken. Y este es el que vamos a utilizar, todos los que están aquí, es lo que vamos a utilizar cuando nosotros vamos a crear una oración en pasado perfecto. Debería yo de decir, yo había, rompí la mesa o yo había roto la mesa. Yo había roto la mesa. Ese roto es el tercer verbo que aparece en la tercera columna. I had broken the table. Yo había roto la mesa. Y en el pasado, he broke my cell phone. Muy bien, Yuka. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí nosotros tenemos esta explicación, ¿sí? Es por eso que, ahora, profesor, no me diga que me tengo que memorizar más verbos. Lamento decirte que sí. Si vas a utilizar el pasado perfecto, tienes que memorizarte no solamente ahora ya los verbos en pasado, sino ahora los verbos en participio. ¿Y cómo los puedes memorizar? Pues tienes que hacerlo a través de ejercicios personalizados, como los que estoy creando ahora. Ejercicios en los cuales tú puedas crear tus propias oraciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, yo había cocinado antes que venga mi papá. Aquí utilizamos had, que en este caso sería el verbo haber en su pasado perfecto, yo había, I had. Recuerda que para todos estos sujetos vamos a utilizar had. I had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Seguido del verbo en participio, ¿sí? El verbo en participio, por ejemplo, I had made dinner. Yo había hecho la cena, ¿sí? Yo había hecho la cena. I had made dinner. Y luego viene el complemento, antes de que algo suceda, por ejemplo. Muchas gracias a los alumnos que me dicen que aprenden mucho conmigo. I had broken the window when my friend Anne came. Yes. I had broken my glasses. Bien, entonces tenemos aquí, muchachos, nuevamente para explicar. Para resumir, tenemos el sujeto, ¿no? Todos los sujetos. I, he, she, it, we, you, they. Y todos ellos van a ser utilizados con had, que en este caso es había. Yo había hecho la cena, I had made dinner. Él había hecho la cena, he had made dinner. Ella había hecho la cena, she had made dinner. El gatito había, digamos, dormido 2 horas. Ok, le cambiamos el verbo. Aquí decimos, it had slept 8 hours. El gato o el gatito había dormido 8 horas. Nuevamente utilizo el verbo en participio. No digo sleep, sino digo slept, que es su participio. Dormido, en este caso, ¿sí? Luego tenemos we, que es nosotros habíamos dormido. We had slept 8 hours. You had slept 8 hours. ¿Se dan cuenta? No hay un cambio ahí. Lo único que cambiaríamos en este caso sería el verbo, porque utilizaríamos el participio del verbo que queríamos o que queremos comunicar. ¿Sí? Recuerden, muchachos, que este verbo, voy a escribirlo por acá nuevamente y voy a... ¿Sí? El verbo que ustedes pueden ver aquí, ese es el verbo haber o el auxiliar, pero esto es había y esto, si bien es el had, se utiliza had, ¿por qué? Porque esto indica de que una acción ha sucedido en un pasado muy remoto. We had broken the window. Nosotros, we had, habíamos broken, roto la ventana. He had broken the window. Él, he, había, had broken, roto la ventana. ¿Se dan cuenta? Entonces, se utiliza lo mismo.
Usualmente el pasado perfecto va acompañado de un segundo verbo, ¿sí? Por ejemplo, yo había hecho esta acción antes de que suceda esta otra acción. Entonces, eso ya sería una construcción un poco más, digamos, compleja. Pero acá tienen la estructura más fácil. Profesor, ¿cómo yo puedo negarlo? ¿Cómo podría decir yo no había? Ajá. Had se utiliza en todos los subjects. Así es, estimada Miriam Caballero. Por ejemplo, ¿cuándo utilizo yo, digamos, la negación? En este caso, para negar, ¿sí? Digo, had not, ¿sí? Had not. Y luego continúo con el verbo en participio. Recuerden, muchachos, que en inglés nosotros vamos a utilizar el verbo siempre en participio, ya que esto es una construcción perfecta, es un pasado perfecto. Entonces, para poder negar la oración, si yo quiero decir él no había, por ejemplo, voy a cambiar otro verbo y voy a decir él, digamos, a ver, voy a utilizar otro verbo. Ya, él no había manejado el carro. He had not driven the car. Driven the car. Bien, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo un verbo en participio. Ajá. Que es driven. Esto significa manejado, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, él había manejado el carro. He had driven the car. Él no había manejado el carro. He had not driven the car. ¿Sí? Un alumno me pregunta, profesor, ¿podría explicarme la diferencia entre diner y dinner? Claro, te lo explico ahora mismo. Diner y dinner. Bueno, en realidad eso es algo fuera. Me están haciendo esta pregunta en TikTok. Diner significa comensal. The person that goes to a restaurant and eats something. ¿Sí? Una persona que va a un restaurante y come algo o consume algo, se le conoce como diner. Puede ser una persona que consume el almuerzo o la cena. Por ejemplo, if I go to a restaurant, if I order something to eat, I'm the diner. Si yo voy a un restaurante y ordeno algo, sería el comensal, diner. La pronunciación es diner, diner, diner. No se utiliza mucho esta palabra, ya que utilizamos como customer, que es otra palabra, ¿sí? Pero es muy formal decir he's the diner or he's the guest. Es el comensal, ¿sí? Diner. Y dinner simplemente es la cena. Dinner. Es la forma americana de decir cena. La forma un poco más formal y británica es supper. Pero dinner, make dinner es la cena. ¿Sí? Por ejemplo, the diner ate the dinner. Aquí, por ejemplo, no se vayan a marear. ¿Ok? Esto significa the diner ate the dinner, significa el comensal comió la cena. Y utilizando el pasado perfecto, podríamos decir the diner had eaten the dinner, que significa el comensal había comido la cena. Muy bien. Espero no haberlos mareado, muchachos, pero acá tienen la diferencia entre diner, dinner. Hello, Melissa. Client, bien, client, una pregunta muy importante. Client. Bueno, client en realidad, ¿cuál es la diferencia entre client y la otra palabra que es, por ejemplo, shopper? Por ejemplo, shopper o buyer, ¿sí? La palabra shopper y buyer significa comprador, alguien que compra a alguien, perdón, alguien que compra un objeto. Por ejemplo, I am the shopper because I am buying this Mag. Yo soy el comprador porque estoy comprando un producto, un objeto. Yo compro una taza, yo compro eh, una botella de shampoo. Eso sería un buyer. Por ejemplo, la mayoría de nosotros somos shoppers or buyers when we go to the supermarket. Pero a client, un cliente, es alguien que
compra un servicio. Por ejemplo, si tú vas a mi página web y adquieres mi programa de inglés, si tú pagas por mi servicio, ya te conviertes en mi cliente porque estás comprando un servicio. Pero si tú vas a una tienda y compras un objeto, eres un shopper porque compras un producto. ¿Sí? Ahí está la diferencia, muchachos. Espero que eso te haya servido. Okay. And now we are going to learn the contraction. Y ahora vamos a aprender la contracción. Por ejemplo, como les expliqué, también nosotros en el pasado perfecto utilizamos contracciones. Had not sería hadn't. Ahí está. Y listo. Ahí tenemos. Vamos ahora con la pronunciación. Hadn't. 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 ¿Sí? Ahora, también tendríamos que aprender a contraer el sujeto con el had, pero eso lo veremos en una clase más adelante, ya que esto ya sería parte de fonética, pero aquí ustedes tienen el pasado perfecto o la estructura del pasado perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pasado perfecto y el presente perfecto? Porque yo sé que ustedes estuvieron preguntando también, ¿cuál es la diferencia, profesora, entre el past perfect y el present perfect? Bueno, déjame explicarte que la diferencia no es tan grande en lo que hablamos de estructura, pero el sentido sí cambia. Por ejemplo, quiero que pongas mucha atención, ¿sí? Esto ya es para un alumno intermedio, por ejemplo. En realidad, la lista con los verbos en pasado perfecto es la misma lista de los verbos en presente perfecto. Sí, les acabo de enviar a mis alumnos en el Telegram. Por ejemplo, si te vas a mi canal en Telegram, ahí vas a encontrar una lista. Creo que es del día. Creo que está, si no me equivoco, déjenme buscar, muchachos, bien, para aquellos que están viendo. Sí, perfecto. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la lista completa de los irregular verbs. Si ustedes van, por ejemplo, a mi canal en Telegram, van a encontrar esto con fecha del día, si no me equivoco. am, Esto es del día 23 de junio. El 23 de junio yo había colocado la lista completa de los irregular verbs con su sonido especial. Así que ustedes pueden ir ahí y pueden verlo también. ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre past perfect y present perfect? Bueno, past perfect, como ya lo he explicado, es simplemente el pasado remoto o el the past of the past. Por ejemplo, he had broken the window. Él había quebrado, él había roto la ventana. He had broken the window. She had made dinner. Ella había hecho la cena. Pero usualmente este pasado perfecto lo vamos a utilizar con otra acción. Por ejemplo, he had broken the window before. Ahí voy a escribirlo así. Por ejemplo, él había quebrado o roto la ventana antes de que su mamá venga a casa. He had broken the window before his mom came home. Ella había hecho la cena antes de que ocurra el terremoto. She had made dinner before the earthquake started. Un poco trágico el profesor. Before the earthquake started. Ajá. Entonces, aquí tenemos, como ustedes pueden ver, el pasado perfecto. Una acción sucedió antes de otra acción, ¿sí? Ok. Ahora, el presente perfecto simplemente se utiliza cuando una acción ha sucedido también en el pasado, pero no se explica cuándo. Por ejemplo, yo he hecho mi tarea. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea.
Aquí yo no necesito explicar otra acción porque es simplemente una acción que ha sucedido en el pasado y que no se sabe cuándo ha sucedido. Yo he hecho mi tarea. Una cosa es él había hecho algo y otra cosa es él ha o yo he hecho algo. Voy a utilizar mejor el sujeto he has done para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, he had broken the window, él había quebrado la ventana, él ha hecho la tarea. ¿Se dan cuenta de la diferencia en el español? Entonces, es la única diferencia entre present perfect y past perfect, como ustedes lo pueden ver ahí. ¿Sí? Ahora, no sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos. Luego de ahí tenemos la tiendita de Angie. También pensé lo mismo, que trágico el profesor. Perfecto. Muy bien, muchachos. Bien, entonces, vamos ahora a entender palabra por palabra para que ustedes entiendan por qué utilizo este has y por qué utilizo este had aquí. Bueno, es muy sencillo. En realidad lo que tendríamos que hacer nosotros es, para que ustedes entiendan esto con mayor claridad, bueno, si lo has entendido ahora y si es tu primera vez viendo esto, te felicito, pero si tú ya tienes años estudiando el inglés y aún no lo entiendes, es muy posible que no has estudiado de la manera correcta, o es muy posible que si aún es la quinta, la cuarta, la séptima vez que estás viendo esa construcción y aún así no la entiendes, es porque no has podido comprenderlo de una manera exacta o a lo mejor tu nivel es muy inferior para poder comprender eso todavía, ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar con la estructura, ¿sí? Vamos a empezar con la estructura. Tenemos aquí el sujeto he, ¿sí? Luego decimos, he has done my homework. Él ha hecho, vamos a cambiarle con his aquí. He has done his homework. Él ha hecho su tarea. Este has es el verbo haber. Él ha hecho algo. He has done his homework. Como ustedes han dado cuenta, en el pasado perfecto yo decía he had broken. Él había. Este had es había. Pero este has es ha. He has done his homework. Él ha hecho su tarea. Cuando yo utilizo los sujetos he, she and it, vamos a utilizar en este caso el auxiliar has, seguido del verbo en participio. He has, I don't know, forgotten the keys. Él ha olvidado las llaves. ¿Sí? He has forgotten the keys. Él ha olvidado las llaves. She has forgotten the keys. Ella ha olvidado las llaves. It has forgotten the keys. Digamos que el gatito ha olvidado algo. Ajá. It has forgotten. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos has y lo estamos conjugando con he, she, and it. Ahora, cuando utilizamos los sujetos we, you, and they y I, también vamos a utilizarlo, pero en este caso con have. We have, for example, we have studied English. Nosotros hemos estudiado inglés. You have studied English. Tú has estudiado inglés. They have studied English. Ellos han estudiado inglés. I have studied English. Yo he estudiado inglés. ¿Sí? Y ahí están, muchachos. Entonces, eso sería la explicación breve y más sencilla de lo que es el past perfect y el present perfect. Podemos omitir la H en el verbo haber o tenido en el link de la pronunciación. For example, yes. Como lo había explicado ya hace algunos días, por ejemplo, usualmente
Cuando hablamos, no decimos he has forgotten, sino decimos una contracción o una reducción que es he's forgotten the keys, or she's forgotten the keys, or it's forgotten something. ¿Sí? Que sería la reducción de sonido. Lo mismo aquí. Ya no diríamos we have studied, sino we've studied, you've studied, they've studied, and I've studied. ¿Sí? En realidad, el verbo have significa tener, pero cuando uno lo utiliza en el presente perfecto o en el past perfect o en el future perfect, tiene el sentido del verbo haber. Ahí cambia. Ujú. Y en el past perfect, muy bien, Zaira, solamente utilizamos had, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? En realidad, el past perfect, cuando utilizamos had, va con todos los sujetos. He had, she had, we had, they have, etc. ¿Sí? Bien, vamos entonces a continuar. Ahora, cuando nosotros hacemos las preguntas, a ver, vamos a hacer entonces las preguntas. Entonces, tenemos aquí el past perfect que, por ejemplo, yo podría decir, él había limpiado la casa. He had cleaned the house. Él había limpiado la casa. ¿Sí? Él había limpiado la casa. He had cleaned the house. Ahora, para esto volverlo una pregunta, y si yo quiero decir o preguntar, ¿había él limpiado la casa? En este caso diría, had he cleaned the house? ¿Había él limpiado la casa? Had he cleaned the house? Y para responder, en este caso, si es una respuesta positiva, entonces yo diría, yes, he had. Y si es una respuesta negativa, no, he hadn't. Ahí está. Ajá. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí nosotros estamos viendo la diferencia entre oración afirmativa, que es la que ustedes pueden ver acá, y la oración. No he escrito la negativa. Voy a escribir la negativa para que lo puedan ver. La negativa sería he had not or he hadn't cleaned the house. ¿Sí? Ahí está. Una alumna me pregunta, profesor, ¿cómo sería la diferencia entre, la tiendita de Angie me dice, ¿cuál es la diferencia entre kiss and keys? Es muy sencillo, tiendita de Angie. Tenemos kiss and keys. Este de aquí, este kiss, tiene un sonido al final y este un sonido Z. Keys, 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 keys. Y ahí está, nada más. Gracias, Copito, Moraima, Angélica. Está perfecto. He had had a girlfriend significa él había tenido una enamorada, novia. Ujú. Y en el presente perfecto, nosotros vamos a utilizar la siguiente construcción. Por ejemplo, tenemos aquí ella ha, por ejemplo, ella ha terminado el reporte. She has finished the report. Ella ha terminado el reporte. She has, perdóname, utilicé aquí el incorrecto, ok. She has finished the report. Ella ha terminado el reporte. Ella no ha terminado el reporte. She has not finished the report. Pero como ya te expliqué, podríamos también utilizar aquí la reducción she hasn't finished the report. ¿Y cómo sería en este caso la pregunta? La pregunta sería, has she finished the report?
yes, she has, or no, she hasn't. Y ahí está. A ver, espero que hayan entendido bien esa explicación, muchachos. Este video lo van a poder ver ustedes en mi grupo de Telegram. Únanse al Telegram. Si no tienes Telegram, descárgalo en tu celular y únete al grupo en Telegram, ya que es el único lugar oficial en donde yo me comunico con mis alumnos, muy aparte de mi Instagram, YouTube, en TikTok y Facebook. Bien, muchachos, nos estamos viendo entonces y les mando un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho. Eso sería la explicación del past perfect y el present perfect. Lo que voy a hacer ahora es dejar el video. Tendrían que darme una hora porque en una hora el video va a descargar y lo voy a subir a mi Telegram. Únanse a mi grupo en Telegram, descarga la aplicación y nos estamos viendo en una nueva clase de inglés. Goodbye.